Las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares organizadas por los papas y las potencias occidentales para retomar Jerusalén y la Tierra Santa del control musulmán y después defender esas conquistas. Se dice que hubo 8 grandes cruzadas oficiales entre 1095 y 1270 y muchas más no oficiales, ninguna tan exitosa como la primera. En este video hablaremos sobre las cruzadas y cuáles fueron sus efectos. La primera cruzada. La primera cruzada, contra toda posibilidad, el ejército internacional de la primera cruzada sobrellevó las dificultades de logística y las habilidades del enemigo para recuperar primeramente Antoquia en junio de 1098 y luego la Grande Jerusalén el 15 de julio del año 1099. Con su caballería pesada, armadura brillante, tecnología de asedio y conocimiento militar, los caballeros occidentales dieron una sorpresa a los musulmanes que no se volvería a repetir. La masacre de musulmanes después de la caída de Jerusalén no sería olvidada tampoco. Habían sucedido algunas complicaciones como las aniquilaciones de la Cruzada Popular, una banda de plebe no profesional y una buena cantidad de muertes debido a las plagas y enfermedades que había en la época. Esta primera cruzada resultó en una victoria para la cristiandad. Después de esta gran cruzada, para defender el territorio ahora en manos de los cristianos, se crearon 4 estados cruzados que fueron creados para la defensa de estos, los cuales fueron el Reino de Jerusalén, el Condado de Edesa, el Condado de Trípoli y el Principado de Antoquia. Asimismo se crearon órdenes de caballeros que defendían la Tierra Santa, como por ejemplo los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios. En la Segunda Cruzada, en el año 1144, la ciudad de Edesa en Mesopotamia Superior fue capturada por un líder musulmán, así cayendo en manos de los musulmanes. Asimismo, los gobernantes independientes de Mosul y Alepo y muchos cristianos fueron asesinados o esclavizados. En la Segunda Cruzada, en el año 1144, la ciudad de Edesa en Mesopotamia Superior fue capturada por un líder selyúcida musulmán. En esta cruzada también se hubo muchas más derrotas, como la pérdida de Antoquia y la desaparición del condado de Edesa, resultando en una derrota total para la cristiandad. En la Tercera Cruzada, los estados cruzados restantes se convirtieron cada vez más precarias. Las nuevas estrellas musulmanas, Saladino, el sultán de Egipto y Siria, ganó una gran victoria en contra del ejército del este latino en la batalla de Hattin en el año 1187 e inmediatamente después tomó Jerusalén. En esta cruzada, los grandes nombres de los occidentales fueron Federico I Barbaroja, rey de Alemania y emperador del Sacro Imperio Romano, Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León. Asimismo como en la Segunda Cruzada, la Tercera Cruzada resultó en una derrota total para la cristiandad. Al final lograron llegar a un acuerdo, el tratado que permitiría a los peregrinos cristianos viajar a la Tierra Santa sin molestias y una franja de tierra alrededor de Acre. Aún así, un soporte vital y uno que inspiró muchas cruzadas futuras a expandirlo a algo mejor. Entre 1202 y 1204 se desató la Cuarta Cruzada, la cual tuvo como principal objetivo la ciudad de Constantinopla, la ciudad cristiana más grande de todo el mundo, la cual fue saqueada por los mismos cristianos. El imperio fue dividido entre Venecia y sus aliados. Sus riquezas y reliquias desaparecieron de vuelta a Europa. Para la Quinta Cruzada, que tuvo lugar entre 1217 y 1221, los cristianos tuvieron un gran cambio de estrategia para así recuperar la Tierra Santa. Sin embargo, la falta de consideración de los occidentales por las condiciones locales y soporte lógico adecuado deletró su condena en la batalla de El Masura en agosto de 1221. Para la Sexta Cruzada, entre 1228 y 1229, vio la negociación lograr lo que la guerra no pudo. Así, los cristianos y los musulmanes llegaron a un acuerdo para que Jerusalén fuera entregado en control cristiano, con la condición de que los peregrinos musulmanes podrían entrar libremente a la ciudad. Y así pues los cristianos lograron recuperar la santa ciudad de Jerusalén. En la Séptima Cruzada, entre 1248 y 1254, fue lanzada después de que un ejército cristiano fuera derrotado en la batalla de La Fourvière en octubre de 1244, liderados por el rey de Francia. Los cruzados repitieron la estrategia de la Quinta Cruzada y lograron solo los mismos resultados, así tenían una pérdida total y trataron de recuperarse en la Octava Cruzada. La Octava Cruzada, la cual fue una campaña militar liderada por el rey Luis IX de Francia, se llevó a cabo en el año de 1270 en Túnez, y el objetivo que no fue alcanzado fue de convertir al rey emir de la ciudad en el cristianismo. En ella fallecería el monarca francés. Así esta resultando en un gran fracaso. En la Novena Cruzada, el príncipe Eduardo de Inglaterra se unió al rey Luis IX de Francia. Sin embargo, llegó al campamento después de que este falleciera, llegando a Acre en mayo de 1271, sin embargo retirándose con una tregua.
Consecuencias de las cruzadas. Sus consecuencias fueron religiosas, sociales, económicas y culturales. En lo religioso, fueron una prueba del poder de la Iglesia latina y le permitieron tomar contacto con las comunidades cristianas de Oriente. Provocaron un conflicto con la Iglesia ortodoxa. En relación con los musulmanes, las cruzadas marcaron el punto más bajo. El cristianismo presentó al musulmán como un enemigo ante el cual no cabía otra posibilidad de aniquilarlo, y el Islam dejó de respetar a los cristianos como uno de los pueblos del libro, considerándolo un enemigo natural. Por su parte, los judíos sufrieron las mayores persecuciones hasta entonces en Europa y las cruzadas marcaron el inicio de los primeros pogromos. En lo social, las cruzadas debilitaron a los señores feudales. Muchos perdieron la vida o quedaron en Oriente, otros se empobrecieron por la venta de sus tierras. Además, la prolongada ausencia les impidió vigilar sus derechos. Por su parte, los siervos y vasallos alcanzaron su libertad a cambio de riquezas. Las ciudades y la burguesía resultaron beneficiadas con las ganancias, el transporte de los ejércitos y el incremento del tráfico con Oriente. Los franceses, principales participantes de las cruzadas, gozaron de una influencia en los países orientales que alcanzó hasta la época contemporánea. En lo económico, se introdujeron en Occidente nuevos cultivos y procedimientos de fabricación, tomados de los pueblos musulmanes. El comercio, sobre todo marítimo, adquirió mayor impulso. Los puertos de Génova, Venecia, Amalfi, Marsella y Barcelona fueron los más favorecidos. Y en lo cultural, el arte y la ciencia árabe y bizantina mejoraron la cultura occidental, las costumbres experimentaron sensibles cambios y el género de vida se hizo. La Inquisición. Cuando la gente habla de Inquisición siempre habla de muertes, torturas, injusticias y el miedo. Y claro, hubo todo eso. Pero hoy resaltaremos el origen de la Inquisición, los crímenes de la Inquisición católica y los tipos de tortura que se dieron en ese tiempo. El origen de la Inquisición. La Inquisición empezó en Francia, y todo para poder erradicar la doctrina de los catarros. Su enseñanza se empleaba en la ciencia del bien y el mal, pero la Iglesia Católica no aprobó esto, así que en 1184 se creó la Santa Inquisición, así logrando erradicar a los catarros y con ellos su herejía del bien y el mal. Pero al ver su éxito, en 1231 el Papa Gregorio creó la Inquisición papal, y la dirigió con los dominicos. Los crímenes de la Inquisición católica. La Inquisición fue una poderosa institución establecida para castigar y erradicar a las herejías en Europa y América. Desde sus orígenes su fama creció en base a las monstruosas torturas que infligían a judíos y musulmanes. Pero su manifestación más cruel fue en España, donde la Inquisición ejecuta a más de 32.000 personas. A los herejes no se les permitía enfrentar a sus acusadores, y a menudo eran víctimas de acusaciones falsas donde los acusados eran obligados a testificar bajo tortura, pero si no confesaban su ejecución era inevitable. Los tipos de tortura fueron: 1. La doncella de hierro. Esta consistía en una gran estructura de metal, similar a un ataúd con rostro de mujer. Esta estructura estaba hueca y cabía una persona por dentro. El espaldar de esta tenía bastantes pinchos. Al introducir a la víctima y cerrar la puerta, las púas y pinchos se introducían en la carne del individuo. Estos estaban en lugares estratégicos para que la víctima se mantuviera con vida por muchos días. 2. La tortuga. Esta tortura consistía en aplastar a la víctima al tener una madera con peso encima. El peso incrementaba hasta que la víctima no podía más y confesaba o moría. 3. La sierra de torturas. Este método se aplicaba a asesinos y violadores, los cuales eran colocados boca abajo, para que la sangre llegara al cerebro y no fuera tan fácil el desmayo. Después de eso comenzaban a descuartizarlos por la mitad. En sí, la época medieval se consideraba una de las peores épocas para estar con vida. Se cree que debido a las muertes, a las enfermedades, a las guerras y a todas las demás causas, fue una época muy triste, en la que mucha gente murió y de forma inocente, y haciendo de esta una de las peores épocas para existir.